Buenas tardes, los saludo con la gracia, con la paz del Señor. Aquí estamos en el libro de Apocalipsis, lo que hemos llamado la primera parte del libro de Apocalipsis. Y permítanme que le comparto pantalla, y así es como estaríamos iniciando. Aquí tenemos algo, ¿no? La presentación. Nosotros vamos a estudiarlo en dos partes, y aquí vendría la primera, que es el libro de Apocalipsis. Ahí tenemos una figura representativa de aquello a lo cual nosotros llegaremos. Vamos a la segunda de estas proyecciones y empezamos con el versículo 1 del libro de Apocalipsis. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y ahí lo que vamos a ver es esta palabrita, que tiene el nombre del libro, que es Apocalipsis, y que también conocemos como en algunas otras traducciones, como el libro de Revelación. Notemos que esa misma frase, es decir, ese mismo término, esa misma palabra, está en Lucas capítulo 2. Ahí usted lo puede ver, versículo 28. Permítanme leérselo. Cuando Simeón, que había esperado allí en el templo la venida del Mesías, el Señor le había hablado y le había dicho que él, sus ojos verían al Mesías. Entonces, capítulo 2 de Lucas dice, versículo 28. Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación. Aquí utiliza el mismo término que está traducido en este libro como Apocalipsis. Luz de revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. ¿Qué significa entonces la palabra? Se refiere a una manifestación. Eso es lo que significa. Un escrito de algo que estaba escondido. Hay algo que nos gusta mucho de la palabra, y es estos misterios que Dios va revelando con el transcurso de los años, con el transcurso del tiempo, con el transcurso del tiempo bíblico. Eh, Temas que tal vez no se conocían allá en el Antiguo Testamento, y en las cartas de Pablo, él escribe diciendo que esto es un misterio. Hay muchas de esas revelaciones. Otra definición de revelación o apocalipsis es descubrir lo que estaba escondido. Eso es lo que está haciendo por medio del apóstol Juan al escribir este libro. Y esta misma expresión ya venía del Antiguo Testamento, ya venía de tiempo pasado. Donde más lo vemos reflejado, aunque sea en otro lenguaje, en otro idioma, que sería el hebreo, es en el libro de Daniel. Cuando Daniel interpreta los sueños, cuando Daniel tiene las visiones, allí utiliza esta misma frase de revelación. En definitiva, en resumen, podemos decir que es quitar el velo. A eso le estamos llamando Revelación, que sería el libro que aquí estamos estudiando. Y para introducirnos, vamos a ver aquí una comparación con el libro de Génesis, el primero y el último de los libros. En el libro de Génesis, donde Dios trata con la creación. Y aquí es importante que en esta pequeña eh, proyección que vamos a ver a continuación, estamos hablando de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, que es cuando Dios habla con la creación, es decir, con toda la humanidad. Recién al final del capítulo 11, y ya en el capítulo 12 de Génesis, nos encontramos con la selección del pueblo de Dios por medio de Abraham. Cuando Dios forma ese pueblo y lo gesta a partir de Abraham. Luego, en las próximas generaciones, recién tenemos al pueblo de Israel. Veamos este cuadro comparativo, ahí lo vamos a ver rápidamente. Veamos algunos de estos, que después lo pueden mirar en detalle. Génesis muestra el principio del hombre en un bello paraíso. Así, cuando el ser humano, y estamos hablando de hombre como ser humano, no como hombre varón, como masculino en este caso, eh, como el broche de oro de toda la creación. Así lo colocó al hombre. Y
¿Qué es lo que muestra Apocalipsis? Muestra el paraíso venidero. ¿No? Otro detalle, otro índice acá, otro ítem, perdón. Génesis indica cómo el hombre perdió su oportunidad de comer del árbol de la vida. Así cuando leemos el capítulo 2 de Génesis, el hombre tenía prohibido comer de un árbol y justamente fue engañado para que se alimentara de ese árbol que era de la ciencia del bien y del mal. No, no tenía prohibido comer del árbol que estaba en medio del jardín, que es justamente esto, y que en definitiva no comió. Esa fue una de las causas por la cual fue arrojado de ese jardín del Edén para que no se alimentara de ese árbol. Pero ¿qué indica el libro de Apocalipsis que nosotros vamos a estar leyendo? Indica que el hombre todavía va a comer de aquel árbol. Otro ítem, avancemos ahí. Génesis revela la trágica tristeza que resultó del pecado. En cambio, Apocalipsis confirma que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Por aquí es importante que cuando podamos, podamos ver este estudio, notemos que, acá estoy viendo dónde lo ubico, eh, contemos con estas referencias, en qué momento de la lectura lo estamos llevando adelante, en qué momento de la lectura está apareciendo. Avanzamos con otro cuadro de comparaciones y ahí en las comparaciones vamos a notar que tenemos que aparece el diablo. Entre otros ítems, aquí aparece que Génesis promete que la cabeza de Satanás será herida. Eh, será pisada. ¿Sí? Así, Génesis 3:15, la primer profecía mesiánica, la primer profecía de redención, la promesa de Dios de que por medio de un ser humano, es decir, por medio de una persona nacida por una mujer, eso es lo que está prometiendo, haría Dios, proveería Dios la salvación. Bueno, en el libro de Apocalipsis nos vamos a encontrar con la derrota de Satanás. Es decir, este diablo que le complica la vida. En algún momento usted se preguntará cuándo será el fin de este personaje. Esto nos lo revela el libro de Apocalipsis, la secuencia de estos sucesos. Bueno, y así es como avanzamos unos versículos más. Y permítame, antes de llegar aquí al versículo 7 que usted tiene en pantalla, permítame leerle Apocalipsis 1:3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Note que si hace tantos años, esto entendemos que fue escrito cerca del año 90 de nuestra era, hace cuántos años que fue escrito y ya el momento, el tiempo de que se cumplieran estos sucesos estaba cerca. Cuánto más hoy, a nuestros días, podemos decir que los tiempos están cerca. Tiempos están cerca, perdón. Hay una expresión que tal vez a usted le resulte familiar y si no se la comento como para que ya tenga ahí un indicio de lo que va a ir escuchando, es que la profecía es históricamente progresiva y consistente. ¿Qué significa esto? La profecía, la mayor, la más segura de las profecías, que es la palabra de Dios, la revelación de Dios es progresiva. Usted lo notará como al principio empezó a indicar que en algún momento vendría el Mesías, pero como lo compartíamos hace momentos atrás, cuando dice Génesis 3:15, que vendría por medio de la simiente de la mujer, no está diciendo que aparece un Mesías, mucho menos que ese es el ungido de Dios, que sería lo mismo, que sea el Hijo de Dios. Eso fue algo progresivo, algo que Dios fue revelando con el tiempo, que después indicó que vendría de Isaí. Después nombró características de ese Mesías y luego apareció el Mesías. Aparece después en las cartas de Pablo,
sucesos o misterios revelados a lo que sería el conocido arrebatamiento o rapto de la iglesia, algo que no se conocía antes de la venida de Jesús. Esto se refiere progresiva e inconsistente. Progresiva y consistente, así es la profecía. Así es como se va desarrollando la palabra. Y ahora sí vamos a lo que usted ve aquí en pantalla, que dice Apocalipsis 1:7. El que él viene con las nubes, refiriéndose a Jesús, y todo ojo lo verá, aún lo que los traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Esta es una profecía que ya estaba dada en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Ahí lo puede buscar y corroborar cómo se cumple esto de que todo ojo lo va a ver, que lo traspasaron, es decir, que Jesucristo murió allí clavado en la cruz, y que las tribus de la tierra iban a lamentarse por él. Es llamativo cómo hacía tantos años ya estaba predicho lo que iba a suceder y cómo se va cumpliendo la palabra. Y usted puede pensar, si todo lo anterior se cumplió tan puntillosamente, entonces podemos tranquilamente confiar en que todo aquello que relata el libro de Apocalipsis también se ha de cumplir, de la misma manera que se cumplió lo anterior. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esta es la presentación que Jesús se da a conocer. Tal vez nosotros en nuestro castellano podríamos decir que Jesús es mi A y mi Z. Si uno lo nota en el hebreo también, dice que es el primero y el último, de acuerdo a las letras del hebreo, las letras de ese lenguaje. Y aquí nos vamos a detener lo que usted ve ahí en negritas, el que es y que era y que ha de venir. ¿A qué se está refiriendo en este momento? Ahí podemos dar una hermosa interpretación, conforme a como está escrito en el orden, el que es. ¿Dónde está Cristo Jesús hoy? Un libro que nos habla claramente respecto a qué está haciendo hoy Cristo Jesús y dónde está, es el libro de los Hebreos, ¿no? Es la carta a los Hebreos. Bueno, así en el Nuevo Testamento está relatado qué es lo que Jesús está haciendo hoy. Él está ejerciendo su sumo sacerdocio e está intercediendo por nosotros. Un versículo en el cual lo puede encontrar, lo encontramos también en Romanos, Romanos 8:34. Aquí por una cuestión de tiempo, yo se lo dejo para que usted lo pueda buscar. Romanos 8:34 dice que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo a nuestro favor, intercediendo a su favor. Esa es la función que tiene Jesucristo hoy. La otra expresión, y que era, es decir, ¿qué era Jesús? Jesús era aquel cordero que murió en la cruz a su favor, que murió en su lugar, aquel que pagó por los pecados suyos, por mis pecados y por los pecados de todo aquel que le reciba. Ese es el que era, ese es Jesucristo. Lo maravilloso de la eternidad, solemos decir que Dios es eterno, es que Dios puede estar en los mismos lugares al mismo tiempo. Y tal vez eso no sea revelador cuando uno dice que está aquí en esta grabación y también está en el otro lugar del planeta y está allí en su casa. Pero nos referimos a la eternidad de Dios, que Él no está sujeto al tiempo. Entonces, el Cordero, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, para Dios, Dios está en el pasado, pero Dios está activo en el pasado. Dios está activo, es decir, está en el presente hoy, y Dios está en el futuro. Para Él no es cuestión de tiempo. Por eso es que esta revelación que le da al apóstol Juan son sobre sucesos en los cuales Dios está presente. Y tan solo lo lleva a Juan, como que podemos imaginarnos, como que lo transporta en el tiempo para mostrarle los sucesos que han de ocurrir. Y luego lo trae nuevamente al tiempo en el cual Juan estaba escribiendo, para que él pudiera relatar y le sea revelado estos misterios, los cuales Dios ha determinado darnos a conocer.
y el que ha de venir, el que ha de venir a reinar con nosotros. Que de esto mucho habla este libro de Apocalipsis, el que ha de venir. Podemos decir que la palabra de Dios, es decir, la Biblia, las Escrituras, tiene dos temas principales. Esto es como una forma de entenderlo, como una forma de razonar, de estudiar su palabra. Un mensaje es el plan de redención, el plan de salvación. El plan de salvación tiene a Jesús como protagonista. Y a lo largo de toda la Escritura nosotros podemos notar en cada libro, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, a Jesús como el protagonista, como eh, él, cada libro revelando una característica de este Jesús. Y otro tema trascendente es el reino de Dios. Entonces, notamos cómo aparece el reino de Salomón como una figura del reino de Dios, cómo aparece Jesús anunciando que el reino de Dios se ha acercado. ¿No? Estos serían los dos temas principales para cuando usted vaya leyendo toda la Escritura, cómo cada libro y cada situación habla del plan de redención por medio de Jesús, el Hijo de Dios, y cómo habla del reino de Dios. Esos serían dos temas principales de la palabra. Y aquí ya nos introducimos más en lo que es el libro, ya vamos poco a poco introduciéndonos, que el propósito de esta pequeña lección o clase es dar un pantallazo de modo que usted cuando vaya leyendo el libro pueda ir entendiendo los sucesos, si hay acontecimientos cronológicos, que usted pueda ir llevando la línea, ¿sí?, de lo que está diciendo la palabra. No vamos a entrar tal vez en algunos detalles en los cuales en algún otro estudio probablemente lo pudiéramos hacer. Este libro, como lo dijimos hace algunos momentos, está escrito por el apóstol Juan. El apóstol Juan es el que eh, es quien recibe la revelación por parte de Jesucristo. Y acá vamos a dar un pequeño salto. Vamos a avanzar lo que es el capítulo 2 y el capítulo 3, que hablan sobre el mensaje a las iglesias. Pero antes de avanzar allí, hay un versículo que me gusta mucho, que me gustaría compartir, que está en el capítulo 3. Allí tenemos mensajes a las diferentes iglesias, a las 7 iglesias, pero hay una en especial que es la iglesia de la Odisea. Así en la iglesia de la Odisea hay un pasaje que los cristianos conocemos mucho, y está en el capítulo 3, versículo 20. Cuando uno lee el contexto, ¿sí?, hay una frase que tal vez usted la conoce, eh, que si nosotros leemos un texto, ¿eh? eh, es decir, un pasaje fuera del texto, en realidad es un pretexto para tratar de mostrar nosotros algo, ¿eh? Pero ahí no haber causado confusión. Pero a lo que me refiero es que cada versículo, cada pasaje, usted lo tiene que leer en el contexto en el cual está dado. Si no, de esa manera pudiéramos hacer que la Biblia dijera lo que no dice, ¿sí?, sino de acuerdo a lo que nosotros queremos que diga. Por eso es que aquí, cuando estamos en el capítulo 3, versículo 20, si leemos los versículos anteriores, notamos que la palabra está dada a los creyentes. Está dada a los creyentes. Y en especial, se la está dando, conforme dice el versículo 16, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le está hablando a un creyente que está a medias tintas, ¿sí?, que está tibio. A ese que está en cierta distancia con Dios y necesita reconciliarse, a ese le está hablando. Ahí usted entienda en qué situación está, eso es totalmente personal. Y en el versículo 20, que este lo debe conocer, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habla de una reconciliación. Cuando nosotros entendemos lo que es la cultura hebrea, ¿por qué? Porque Juan está escribiendo de acuerdo a la cultura hebrea, más allá del idioma que sea el griego el que utilice para escribir.
Pero él tiene un pensamiento que tenía el judío. Ese pensamiento tiene Juan. ¿Qué, qué es lo que nos encontramos aquí? Tal vez en nuestra cultura occidental, cuando nosotros nos reconciliamos, solemos darnos la mano, solemos darnos un beso, solemos darnos un abrazo, y así nos hemos reconciliado. Lágrima más, lágrima menos, y así termina nuestra reconciliación. En la cultura hebrea tenían por costumbre celebrar esa reconciliación mediante una cena. Así que alguien que estaba enemistado cuando ellos se amigaban, tenían que compartir la cena. Por eso es que Jesús le habla y le dice a ese que está tibio, cenaré contigo, ¿sí? Vamos a cenar juntos. Tal vez a usted se le venga ahora en mente la historia de Zaqueo, cuando Jesús, él mismo se invita a la casa de Zaqueo para cenar. Bueno, eso es lo que está nombrando. Pero no quería dejar pasar por alto este pasaje de capítulo 3 versículo 20. Dios le está hablando al creyente que está lejos de Dios, y Dios muestra que quiere reconciliarse. No le está hablando al inconverso, ya habrán otros pasajes a los cuales sí se refiere. Entonces aquí damos un avance. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos relatado hasta este momento se desarrollaba en una visión, o sí, en una revelación, mejor dicho, o bien dicho, que Dios le estaba dando, que Jesucristo le daba a Juan, pero aquí en la tierra, ¿sí? En la isla de Patmos. Y ahí vamos a hacer un pequeño detalle. En la isla de Patmos, eh, Juan no estaba de vacaciones. Juan estaba así, preso. Estaba cautivo, ya era un hombre anciano, perseguido por predicar la palabra. Entonces se lo había arrojado a una cárcel, que en este caso, para que no se escapara, estaba en esta isla. Esta isla, una isla pequeña, una isla rocosa, probablemente sea muy hermosa esa isla por el lugar donde está, pero Juan no la estaba pasando bien. No era que vivía en una casa o en una cabaña, probablemente vivía en una caverna, en una cueva de piedra. Y allí es donde él recibe esta revelación, algo que ha trascendido por los años y que nosotros hoy tenemos el gozo de poder estudiar. Y en este momento, en el capítulo 4, nos encontramos con que es llevado a los cielos. Versículo 1, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Es decir, como una figura de lo que sería el arrebatamiento. Y la primera voz que yo había oído, la primera voz es la que leímos en el capítulo 1, que es la voz de Jesús, esa que tiene sonido de trompeta, que hablaba conmigo. Ahora le dice, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Entonces al instante yo estaba en el espíritu, dice Juan, y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Aquí tiene una gran revelación, usted ahí puede compartir lo que es la imagen, pero la figura es la figura del Padre. Eso es lo que él ve. Aquí se encuentra con el Padre. El Padre es el que está sentado en el trono. Versículo 3, el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a, versículo 3, de aspecto semejante a la esmeralda. Ese es el pasaje ahí que no se alcanza a leer. De aspecto semejante a la esmeralda. Y continuamos, y alrededor había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Este pasaje es importante porque aquí indica quiénes son estos 24 ancianos. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña sobre el número 12. El número 12 como un símbolo, como una figura a lo largo de las escrituras, una representación del gobierno. Y aquí nos encontramos con 24. ¿Qué es este 24? En realidad es 12 y 12. Ahí nos da justito la cuenta. 12 de la tribu de Israel. Entonces, Dios marcó claramente las 12 tribus de Israel, y aquí están representados en los 12 ancianos, ¿sí? Los 12
estaban con ropas blancas. Y otros 12 está representando a la iglesia de hoy. La iglesia está representada en los 12 apóstoles. Allí tenemos los 12 y los 12. Y algo interesante es que con coronas en la cabeza. Es decir, que ya han sido, como dice la expresión, coronados. Ellos han pasado por, eh, por el tribunal de Cristo y entonces han sido coronados, han recibido el premio. Aquel premio que usted recibirá conforme a lo que ha hecho, eh, usted pasa para ser coronado, es decir, no pasa para ser juzgado y analizado a ver dónde va a pasar el resto de su vida. Aquí está hablando de personas que ya han sido coronadas. ¿Mm? Ese es el concepto. Y ¿qué es lo que ha ocurrido? Estas personas se refieren o describen que la iglesia ya está con el Señor, porque esa es la representación de los 12. Eso es muy importante a tener en cuenta, a que la iglesia no ha de vivir necesariamente completo todos los años o todos los sucesos que vamos a ir leyendo a partir del capítulo 6 de este libro. Versículo 5: del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. El número 7, tengamos presente, es un número muy reiterado aquí en el libro de Apocalipsis, y es un número al cual se refiere que todo está completo. Es decir, que ya no es necesario agregar nada, ni nada falta. No debemos, por ahí no sería eh, necesario pensar en contar cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el quinto, cuál es el séptimo, sino que el número 7 revela que ya está todo completo y que no hace falta más nada. Ese es el símbolo del número 7. Versículo 6. Del trono había como un mar transparente. Aquí estamos, o aquí está relatando el apóstol Juan, lo que él está viendo del trono de Dios. Y fíjese en el versículo 6, dice: 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Habla de 4 seres vivientes. No habla eh, de mensajeros. Es decir, no habla de ángeles, porque ángel significa mensajero. Cuando nosotros decimos ángeles, no nos estamos refiriendo a la característica del personaje, sino a cuál es su función. Cuando a alguien decimos que es profesor, eh, estamos diciendo cuál es su función. Bueno, lo mismo ocurre cuando decimos ángel. Estamos diciendo que es un mensajero. Pero notemos que aquí habla de 4 seres vivientes. Y en ningún momento a estos 4 seres vivientes los describe como ángeles, o los llama como ángeles. Son simplemente seres vivientes que están alrededor del trono de Dios. Entonces, versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como de hombre, y el cuarto semejante a un águila volando. Aquí hay una expresión que me gustó mucho, que la quiero compartir. En el libro de Números, en los primeros capítulos de Números, cuando el pueblo de Dios va por el desierto, entonces Dios establece cómo se tienen que conformar, tanto en la estadía, cuando hacen campamento, y luego cuando marchan. El tabernáculo, en ese momento, tenía que estar en el centro. Allí era donde estaba ubicado el tabernáculo. Al este, porque la mayor parte del camino siempre se dirigían hacia el este, al este estaba la tribu de Judá, entre otras. ¿Mm? Habían 3 tribus de un lado, otras 3 tribus del otro, y las últimas 3 tribus detrás. Pero según la tradición judía, esto que estoy diciendo no está en la escritura, es según la tradición, pero al escucharlo va a ver que probablemente sea cierto. Estas tribus tenían cada una su bandera. La tribu de Judá, que es la que estaba hacia adelante, es decir, hacia el este, delante del templo, tenía una bandera, y el distintivo se creía que, o se cree, que era el león de la tribu de Judá. Luego teníamos por detrás a la tribu de Efraín, y la tribu de Efraín tenía un becerro
allí flameando en su bandera. Y en los costados la tribu de Rubén y la tribu de Dan, que son justamente lo que aquí estamos leyendo en el versículo 7. El rostro de un hombre, que era la tribu de Rubén, y la tribu de Dan, la del águila. Entonces, ellos estaban rodeando al templo de Dios, que es justamente lo que siempre estuvo sucediendo en el cielo, así con estos seres vivientes. ¿Sí? Me gustó mucho esta representación que está descrita en el libro de Números, pero reitero, cuál es la figura de la bandera, eso no está en las escrituras, eso corresponde a la tradición judía. Y estos seres vivientes, en el versículo 8, usted lo puede comparar con lo que tenemos en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Allí, ese libro no está hablando de extraterrestres, sino que está hablando de estos seres vivientes que están alrededor del trono de Dios. Avanzamos ahí uno más, ¿m? Y nos vamos entonces al capítulo 5. Este capítulo es muy lindo en todos los sentidos. ¿Qué es lo que empieza a observar? Juan ve que en la mano derecha de este del padre, que es el que habíamos leído, al cual se refería el capítulo 4, versículo 1 del capítulo 5, en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y ahí comienza la clave para poder comprender cómo sigue el desarrollo del libro de Apocalipsis. Es muy importante tener presente este libro con sus sellos para poder entender lo que sigue en la lectura. ¿Sí? Aquí es como que usted puede decir, a partir de aquí voy a ir leyendo primer sello, segundo sello, séptimo sello. Bueno, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que indica cada uno de estos sellos? Bueno, ahí, ¿qué es lo que observa Juan? Que hay un ángel que empieza a pregonar quién es digno de abrir este libro. No había nadie. ¿Habría alguien que tuviera las características de poder hacerlo? Juan miraba si alguno de los ancianos, si alguno de los seres vivientes, si algún ángel, pero no había ninguno. Y por eso dice el relato que Juan, él mismo lo dice, él comenzó a llorar hasta que él recibe la voz y le dice que no llore. ¿Por qué? Porque hay uno que es digno. Hay uno que es digno y nosotros sabemos a quién se refiere. El versículo 5 dice, ahí en adelante, el versículo 5 dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Así le pido que me acompañe el león de la tribu de Judá, que me acompañe a Génesis 49, aquí lo estamos buscando. Génesis 49 relata sobre una profecía, 49, 9 y 10. Una profecía, es decir, que cuando Jacob sabe que él va a partir ya de este mundo, llama a cada uno de sus hijos, y no es que necesariamente es una bendición lo que da, sino que es una palabra profética de lo que va a acontecer en la vida de cada uno de ellos y en su descendencia. Y aquí aparece, cuando uno lee quién era el primero, algo muy importante, el primogénito en la tribu. El primogénito era Rubén, pero Rubén había sido desechado de ese lugar porque había tomado como mujer a, la esposa, a una de las concubinas de su padre. Así que no podía ocupar el lugar de primogénito. Luego, en orden, venía Simeón y Leví, pero ellos habían tomado venganza de la violación que había recibido su hermana Dina. Y que tampoco. Entonces el que seguía en orden es Judá. Y ahí usted lo relacionará con el tema de los judíos. Por eso es que lo que trae Génesis 49, versículos 9 y 10, dice, cachorro de león Judá. Esto le está hablando Jacob a su hijo. Cachorro de león Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo.
y a él se congregarán los pueblos. Esta expresión Silo, eh, de difícil traducción, pero sí que está indicando la referencia a que vendrá el Salvador, la salvación, esa promesa que Dios ya había dado en Génesis 3:15, esa promesa a la cual se aferraban los patriarcas, ahora está diciendo que viene por la línea de Judá. Es casi como un reguero de pólvora, así que viene avanzando y ahora tomó con Abraham y ahora lleva la línea, ¿sí?, de Jacob y se va por el lado de Judá. ¿Mm? Por eso notaremos que a lo largo de la historia el pueblo de Judá permaneció. Habrán perdido muchas tribus, pero el pueblo de Judá permaneció. Y también leemos aquí en el versículo 5 que le estaba leyendo, raíz de David, está haciendo referencia, usted lo puede buscar, Isaías 11, versículos 1 y 10, respecto a que del tronco de Isaí, Isaí es el papá de David, del tronco de Isaí saldría el vástago, aquel que, por el cual viene la salvación, aquel que se está refiriendo a Cristo Jesús, el que tiene los 7 espíritus, aquel que sería ungido. Versículo 6 entonces, miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos. ¿Qué fue lo que vio Juan? Aquello que le estaban señalando, a un cordero de pie. Es llamativo que le dicen, no llores, mira, el león de la tribu de Judá. Sin embargo, cuando él se da vuelta, y lo que ve, no es un león, sino que es un cordero, de pie. Es decir, dando la sensación que está puesto a emitir un juicio, que es el que trae el libro de Apocalipsis. Un cordero de pie como inmolado, ¿sí? O sea que ha sido sacrificado, usted sabe que ha sido sacrificado a su favor, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí es importante notar que hasta el versículo 19, 9, es decir, el capítulo 19, versículo 9 de Apocalipsis, Cristo se lo ve como un cordero. Aquí es la representación. A partir del 19:9, ahí es cuando se lo ve a Jesús como el Hijo de Dios, aquel que vuelve a la tierra con todo su poder. Entonces, eh, ahora avancemos y ocupémonos en los sellos, ¿sí? Acá tenemos unas ciertas figuras. Como dijimos al inicio, lo que estamos dando es un pantallazo como para poder entender la lectura de este libro. Primero de los sellos, ahí usted lo puede ver en la primera flecha que tenemos, aparece un personaje que aparece en un caballo blanco. Permítame leerle capítulo 6, versículo 2. Miré, y había un caballo blanco. Caballo blanco como símbolo de que tiene poder, como que como que es el líder. Históricamente, aquí en la Argentina, leemos el caballo blanco de San Martín, bueno, o sea, si era blanco o no, o se cuenta que también Napoleón tenía el caballo blanco, o que los romanos tenían el distintivo de que el jefe iba en el caballo blanco. Entonces esa figura ha estado siempre en la humanidad. El que estaba montado en él tenía un arco, y notemos que ese arco no tiene flecha. Bien lo nombra acá la primera figura, no tiene flecha, tan solo el arco. ¿Y qué es lo que está indicando? Eh, Ahora lo vamos a decir. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Este personaje que aquí estamos viendo es el personaje del espíritu del anticristo. Alguien del cual el apóstol Pablo ya hablaba en su segunda carta a los tesalonicenses, ahí le doy el dato, segunda de Tesalonicenses 2:7, habla que hay algo que lo detiene, algo aquí en la tierra que detiene la manifestación de este personaje que es contrario a Cristo. Pero resulta que en el relato de Apocalipsis, ese alguien que implícitamente se interpreta que es el Espíritu de Dios, ese alguien ya no está aquí en la tierra. Entonces no hay impedimento para que éste venga a gobernar. Y eso es lo que significa que se le dio una corona, que salió para conquistar. Bueno, y él tiene un arco,
sin la flecha. ¿Por qué? Porque este que va a venir a gobernar no viene por la fuerza, no es decir, no es por medio de los militares, no es por medio de una guerra, sino que llega al gobierno y va a notar hoy mundialmente cómo se va organizando toda la situación que el Apocalipsis describe, el escenario, cómo se está armando, cómo se están armando los telones, ¿sí? Para ese acontecimiento. Y este personaje que viene a gobernar es colocado políticamente, no viene por la fuerza, ¿no? Es con la aceptación de los gobiernos. Este es el espíritu del anticristo. Vamos al segundo de los sellos. Aquí lo vemos en esta filmina, aquí en la parte de abajo. El segundo sello, 6:4, dice: entonces salió otro caballo, rojo. Al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué ocurre aquí? Desata la guerra. Desata la guerra en todos los aspectos. Usted habrá escuchado que hoy está no tan solo la guerra por armamento, la literalmente que conocemos, sino también están las guerras de palabras, ¿sí? Hasta incluso las guerras sin palabras. Bueno, desata todo ese tipo de conflicto. Eso es lo que sucede después. Eso es lo que muestra este sello. El tercer sello, versículo 6: y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Eh, Aquí lo que está nombrando es una hiperinflación. No está hablando de el hambre necesariamente aquí, pero sí es una consecuencia el hambre a causa de la inflación. Cuando uno hace los cálculos, el denario que aparece, el denario es el salario, el jornal, es decir, el salario de un día. Si uno lo compara a hoy, 2022, podemos decir alguien que trabaja el día, no sé, lo podemos dar en 3.500 pesos. Ese sería el jornal, el denario para nosotros en nuestra cultura. Y cuando hacemos los cálculos referidos aquí, lo que está nombrando es que hay una multiplicación por 8. Es decir, no es que se va al doble ni al triple, sino que es 8 veces más caro. 8 veces más caro el trigo. 8 veces más caro comprar pan. Si usted hoy le gusta comer, ¿sí?, los derivados de la harina, calcule algo que a usted le gusta hoy y multiplíquelo por 8 y ahí se puede hacer una idea de el precio que va a aumentar esta hiperinflación cada uno de los derivados. Pero ahí hay un detalle que dice: no dañes el aceite y el vino. El aceite y el vino representa un lugar cómodo, representa un lugar de privilegio, y esta hiperinflación, como tal vez usted lo vive hoy, no es que todos sufran la hiperinflación. Hay quienes ganan con la hiperinflación. Es decir, que no es que necesariamente toca a toda la humanidad, sino que hay algún sector, en este caso, los que tienen el aceite y el vino, que no se verían afectados, ¿sí?, por ello. El cuarto sello, versículo 8: y miré y había un caballo amarillento. El amarillento, usted lo verá, es decir, cuando una persona está amarilla, es como que se imagina que está enfermo. Esa es la idea del amarillo. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Hades es el lugar de los muertos. Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Es decir, la cuarta parte de la tierra, de los seres vivientes, de los seres humanos, y de diferentes maneras: con hambre, hambre derivado de esta hiperinflación, con pestes, ¿sí?, las tenemos bastante presentes, y hasta con las fieras de la tierra, es decir, con los animales. Y dice la cuarta parte de la tierra. Usted puede buscar y decir: hoy en la Tierra, en el planeta, seremos algo de 7.000 millones. Bueno, a eso divídalo por 4 y ahí le va a dar la cantidad o el número de personas que se verían afectadas a causa de este que viene con la muerte. Y el quinto sello, versículo 9: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos
a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos lo habían sido. Aquí está describiendo a aquellas personas que han sido martirizadas, aquellas personas que han guardado el Evangelio en el tiempo de la tribulación. Estamos hablando aquí de personas antes del rapto. Entiéndase bien que va a haber un momento, ya lo veremos en capítulos más adelante, que la iglesia es llevada con Jesucristo, la novia de Jesucristo, la que tiene las bodas con Jesucristo. Bueno, y todos estos acontecimientos eh, suceden aquí en la tierra. Entiéndase que la iglesia ya está consumada. Pero hay seres, hay personas que no van a acceder a alabar o no van a acceder al gobierno de este anticristo que habíamos leído en el primero de los sellos. Bueno, esas personas que han decidido decir: yo sigo a Dios, yo ahora que veo lo que está sucediendo, yo leí que estaba escrito y creo que, que esto no es de parte de Dios, o yo no voy a alabar a este personaje que está en el gobierno, esas personas van a ser martirizadas, es decir, van a ser muertas. Y esas son las que están clamando aquí en el quinto sello. Y sin embargo, la palabra de Dios les dice que ellos esperen un poco de tiempo, porque no son los únicos, van a haber más que se le van a unir a ellos. Dios sabe cuál es el número. Por eso les dice que esperen hasta que se complete el número de sus consiervos. Y así avanzamos al sexto de los sellos, versículo 12. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre. Aquí empiezan los terremotos. Hoy ya nosotros vemos a nivel mundial cómo hay más terremotos, hay más sismos. Lamentablemente muchos vienen a causa del hombre en realidad, y otros vienen a causa ya de que Dios lo determinó que ha de suceder así. Lo que me llama la atención acá cuando usted pueda leer estos versículos, en el versículo 12, que los hombres le hablan a las peñas y a los montes pidiéndole que los mate. Eso es lo que están deseando. Le hablan a la naturaleza, no le hablan a Dios. Como hoy lo podemos ver, pudiendo tener acceso de poder relacionarnos con Dios, hay quienes deciden hablarle a la naturaleza. Hay quien decide, en lugar de alabar a Dios y llevarle ofrendas a Él, deciden ofrendarle a la tierra, a la Pachamama. Bueno, y así a tanto de la naturaleza. Estos personajes aquí que está describiendo están pidiendo a la naturaleza que la misma naturaleza los mate. Y en el séptimo sello aparecen eh, los, las trompetas, reciben las trompetas y se empiezan a intensificar los desastres naturales. Ahí, acá aparece la figura, y comienza otra descripción de los desastres naturales. Para poder avanzar ahí en el estudio vamos a dar un pequeño salto. Sé que hay temas que no estamos tratando, y llegamos al capítulo 11. En el capítulo 11, y acá vamos terminando, versículo 1. Me fue dada una caña de medir. Ahí en el traspaso de unidades, una caña de más o menos 3 metros, semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mire el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Tenía que medir el templo. Aquí ya forma parte de la acción, es decir, ya empieza a ser un personaje, ya no está mirando tan solo Juan, sino que él está activo. Él tiene que medir. Y le dice que tiene que medir el templo de Dios. Y nosotros decimos: pero ¿qué templo? Y hoy no hay ningún templo de Dios. El último templo del cual se tenía el conocimiento fue allá en el año 70, destruido por los romanos. Entonces, ¿a qué templo? Probablemente usted haya escuchado la construcción del tercer templo, allí en Jerusalén, cómo está todo pronto a construirse, cómo está todo preparado.
Bueno, le dejo ahí una pequeña tarea para nuestro próximo encuentro. Hay varios templos, ¿sí? Entonces les dejo ahí algunas preguntas. Eh, el tabernáculo de Moisés, lo primero que construyeron, donde estaba el arca del pacto, ¿era un templo o tan solo era un tabernáculo? ¿A cuál se lo considera como el primer templo? Eh, ¿Cuál sería el segundo templo? ¿Se construyó un tercero o el que viene es el tercero? Bueno, esa pequeña tarea la dejo ahí para poder investigarla, para poder estudiarla, lo que usted encuentre en la Biblia, para que en el próximo encuentro nosotros podamos estar viendo respecto a este aprendizaje. Bueno, lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús.